Esto también Origen. es importante. Si bien es cierto, Origen la de mayor glándulas parte derivan endocrinas. de células epiteliales, hay ciertas excepciones en su origen y hay ciertas excepciones también en su ubicuidad, ¿no? En su ubicación. Por ejemplo, las células de Leydig y las células granulosas se originan en el tejido conectivo, ¿no? Las células secretoras de la neurohipófisis tienen su origen neuronal, ¿no? Entonces son orígenes diferentes y no son de origen epitelial. Pero acá lo interesante es que algunas glándulas están en esa posición porque solamente en esa posición, digamos, cumplen su función. No sé si en embriología a ustedes hay conceptos que se quedan claves de por vida, ¿no? En embriología de repente les han enseñado la ley de la ubicuidad de los órganos. El hígado está a la derecha, el corazón un poquito a la izquierda, ¿no? Tenemos dos pulmones, dos riñones. Es decir, nuestro sistema orgánico dispone el lugar de los órganos. Si la tiroides no termina de descender, no funciona. Eso quiere decir que un órgano para que funcione bien tiene que estar en su lugar. Si está un poquito fuera de su lugar, ya no funciona. En ese momento o a largo plazo no funciona. Entonces eso sucede con muchas glándulas, con muchos órganos, ¿no? Que a veces por razones genéticas salen pues en un lugar que no corresponde. Por ejemplo, las células de Leydig. Las células de Leydig están bien cercanas a los conductos germinativos. ¿Y por qué están tan cercanos a los conductos germinativos? ¿Porque están entre el testículo? No, porque podrían haber estado en la periferia. ¿Pero por qué están cercanos? Porque es la única manera de asegurar que los conductos germinativos que producen espermatozoides reciban la alta concentración de testosterona que necesitan para producir espermatozoides. Para que el conducto germinativo produzca espermatozoides necesita alta concentración de testosterona. Que si esa testosterona viene de otro lado, a través de la sangre o a través paracrino, etc., no va a funcionar de manera adecuada. Entonces, la única manera es que la célula de Leydig esté alrededor del conducto germinativo y esa es la única manera. Eso explica por qué la importancia de la ubicuidad. Es decir, cada glándula debe estar en su sitio y si no está en su sitio, no funciona bien. Bien, entonces, seguimos. Cuando aparezca el esquema se van a dar cuenta, ¿no? que lo que les mencionaba hace un momento, la importancia de los receptores hormonales. Eso quiero que esté bien claro, porque muchas de las enfermedades hormonales se explican por problemas de receptores. Y como se explican por problemas de receptores, ya alguien por los años 80 le puso a este capítulo receptorpatías endocrinas. Es decir, los problemas no están en que la hormona se produzca, se produce la hormona, pero el problema es que no actúa, porque bloquea su receptor o disminuye el contenido de receptores y no hay el mismo efecto. Por eso es importante, por ejemplo, con la insulina. El páncreas secreta insulina. La insulina tiene un bioefecto, pero el bioefecto de la insulina está dependiente de ¿qué? De que la reciban bien, porque si no la reciben bien, no hay efecto de la insulina. Por eso que ustedes van a estudiar que los dos tipos de diabetes más frecuentes que hay en el mundo es la diabetes tipo 1, donde hay deficiencia absoluta de insulina, y la diabetes tipo 2, que comienza con resistencia a la acción de la insulina. Fíjense la importancia de recordar que la actividad hormonal no solamente depende de la producción hormonal, sino depende de la recepción hormonal. ¿Ok? Entonces, muchos de estos receptores tienen función dual, no solamente fijan al receptor, sino acoplan, ¿no? Y eso determina una señal de traducción, por eso que hay un acoplamiento receptor-efector, y eso permite pues el efecto o el bioefecto biológico. No se olviden entonces de receptores y la importancia de los receptores en la regulación, porque otro de los mecanismos de regulación hormonal va a ser, si viene mucha hormona, los receptores se comienzan a cerrar. Si viene poca hormona, los receptores se comienzan a abrir. Esas son regulaciones que tiene el receptor. De tal manera que eso se llama regulación en baja. Cuando hay mucha hormona, hay un down regulation, es decir, una regulación en baja. Disminuye la afinidad o la concentración del receptor. Si hay poca hormona, el tejido blanco reacciona
¿no? Aperturando más receptores, regulación en ascenso. Son dos mecanismos importantes que explican mucho los fenómenos fisiológicos que se dan, que seguramente les han enseñado en fisiología, ¿no? Con respecto a otras sustancias. Pero vamos a señalar como ejemplo. Bien, esta es una estructura de un receptor. Por ejemplo, la acetilcolina está constituido por 4 unidades, ¿no? Las 2 unidades, ¿no? Alfa fijan la acetilcolina y las otras pues tienen otras funciones. En el caso de la receptor de la insulina es más complejo, es un heterotetrámero, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver que la unidad alfa es la que fija la insulina y la unidad beta es la que se expande a través de la membrana transmitiendo la señal, ¿no? Es otro ejemplo de receptor de acetilcolina. Perdón, de receptor. Esta es la insulina. Miren cómo la insulina tiene que actuar sobre su receptor. Y al actuar sobre su receptor, desencadena una respuesta en el intracelular. Generalmente la respuesta tiene que ver con mecanismos de activación. En este caso, estimulando la fosforilación de la tirosina. Se fosforila la tirosina y esto desencadena un segundo mensajero, ¿no? Con esta proteína fosforilada, ¿no? Y lo mismo activa, por otro lado, según el tipo de célula, activa una quinasa, ¿no? Y esto desencadena una fosforilación de proteínas y que tiene que ver con el crecimiento. Eso va a depender, ¿de qué depende los mecanismos de traducción? Del tipo de célula. No todas las células responden de la misma manera. Por eso que una misma hormona tiene diferentes efectos en diferentes tejidos. Porque si no, la insulina tendría el mismo efecto en todos los tejidos. La hormona de crecimiento tendría el mismo efecto en todos los tejidos, y no es así. ¿Quién es el que va a dirigir el efecto de cada hormona? La programación genética de cada tejido. Y este es un aspecto importante de la participación del zinc, formando los dedos de zinc de un receptor de glucocorticoides. El zinc, como mineral, participa la recepción de todo el grupo de los esteroides, de los grupos corticoides en general, ¿no? Estableciendo lo que se llama los dedos de zinc, ¿no? Porque dan esa apariencia al unir las cadenas, ¿no? Dan esa apariencia de los dedos de zinc que tienen característicamente los receptores de glucocorticoides. Entonces, también se puede clasificar los receptores si son de membrana, para hormonas proteicas, pero también hay receptores que están en el citosol, como receptores esteroides, o receptores nucleares, ¿no? Como en el caso de las hormonas tiroideas que penetran, ¿no? Ahora se sabe que hay un receptor también en la parte externa, pero el receptor importante es en el núcleo. Entonces, hay diferentes tipos de receptores, o sea, según su ubicación. Y también recordar, y esto es importante recordar, que muchas veces, si bien es cierto, el receptor es específico para una hormona, existen receptores específicos para grupos de hormonas, especialmente las que están hermanadas por semejanza estructural. Por ejemplo, la hormona de crecimiento con la prolactina son primos hermanos, digamos, ¿no? Y estas pueden interactuar, la hormona de crecimiento sobre el receptor de la prolactina, ¿no? Y esto tiene expresión clínica cuando hay exceso de hormona de crecimiento, ¿no? Lo que se llama acromegalia en el adulto o gigantoacromegalia. Y la prolactina pues tiene su propio receptor, ¿no? Que estimula pues, la lactancia, la formación de los productos lácteos, ¿no? Y de leche. Entonces, ¿cómo se llama esa especificidad? Es una reacción cruzada que se llama especificidad de spillover, interacción de una hormona con el receptor de otra con la cual tiene alguna semejanza estructural. Lo mismo sucede con la TSH y la FSH. Muchos niños o niñas que hacen hipotiroidismo, no funciona la tiroides, ¿no? Digamos, se eleva la TSH, pero como la TSH puede actuar sobre los receptores de la FSH, se manejan algunos folículos ováricos en ese paciente. ¿Y eso cómo se llama? Reacción cruzada. ¿Y eso cómo uno lo explica? Por la reacción cruzada. Y eso, si uno lo interpreta así, no se equivoque en el tratamiento, porque uno puede venir el paciente, doctor, mi hijita tiene folículos ováricos, es una pubertad precoz, digamos. De repente uno analiza y de repente piel seca, tiene otro signo de hipotiroidismo. No, es el hipotiroidismo, no es la pubertad precoz, es el hipotiroidismo.
Y así no se equivocan. Miren qué importante es recordar estos fenómenos que tienen diferente expresión clínica, que podrían tener diferente expresión clínica en cada paciente. No se olviden, reacción cruzada. Bien, ahora, viene una parte interesante para que ustedes recuerden que estamos en la parte de generalidades, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de acción hormonal? Para eso tenemos que diferenciar dos grupos de hormonas. Vamos a poner el grupo 1, que está formado por los esteroides, las hormonas tiroideas y el calcitriol. Grupo 2, por todos los polipéptidos, proteínas, glucoproteínas, catecolaminas, ¿no? Que son el grupo 2. ¿En qué se diferencian ambos grupos? Miren, por la solubilidad. Unos son lipofílicos, otros son hidrofílicos. Porque unas tienen proteína transportadora, otras no. Las que tienen proteína transportadora tienen una vida media más prolongada, por supuesto. Las que no tienen proteína transportadora tienen una vida media de minutos. Entonces, por eso se explica por qué algunas hormonas duran más, otras menos. Eso explica por qué hay una forma libre, que es la forma activa de la hormona, y la otra forma unida a una proteína, que es una manera de tener un sitio de almacén circulante de la hormona. El receptor puede ser intracelular en grupo 1 y a nivel de membrana plasmática, grupo 2. Y el mediador es un complejo hormona-receptor en el grupo 1 y pueden ser diversos mecanismos de acción, de mediación en el grupo 2, que lo vamos a ver a continuación. Miren este mecanismo. Viene la hormona, se traslada a su receptor, que está dentro del citosol, ¿no? Y este hormona receptor va a transmitir el mensaje, ¿no? El código, hacia el núcleo. Y el núcleo, pues, forma un RNA mensajero que transmite el mensaje nuevamente al citosol, donde forma una proteína determinada, que puede ser una enzima, y esto ocasiona una respuesta específica metabólica, ¿no? Eso corresponde al mecanismo de la acción del grupo 1. Eso quiere decir que todas las hormonas esteroideas actúan de esta manera. El calcitriol actúa de esta manera. ¿Dónde está el receptor? En el citosol. ¿Dónde actúa? O sea, el complejo hormona-receptor se encuentra en el citosol y migra al núcleo. Y en el núcleo ya codifica una respuesta. Ustedes saben que la codificación implica ya la participación de la formación del RNA mensajero para transmitir un mensaje hacia la maquinaria enzimática, hacia una maquinaria enzimática determinada. En el grupo 2, acá viene lo interesante, en el grupo 2, acá es un poco más complejo. Esta proteína, este receptor que está acá, este es un receptor. ¿Cómo se llama este receptor? Se llama proteína G. ¿Qué es una proteína G? ¿Por qué les hago recordar esto y les enfatizo? Porque hay enfermedades en donde hay actividad hormonal exagerada, porque está muy expresada esta actividad de la proteína G. Hay casos de hipertiroidismo, hay casos de pubertad precoz, hay casos de hiperactividad de determinadas hormonas, no porque estén aumentadas en concentración, sino porque el receptor está muy activo. ¿Viste la famosa proteína G que tiene 3 subunidades, alfa, beta y gamma? Cuando se une al receptor, la subunidad alfa se desliga de acá, y al desligarse se une, ¿no?, al consumo de GTP. Entonces, al consumirse el GTP, ¿no?, que es los trifosfatos, se consume, libera energía, y esto permite que se consuma ATP. El ATP se convierte en AMP cíclico, y el AMP cíclico pues tiene 2 mecanismos. Uno, que va a la mitocondria, ¿no?, para permitir la salida de calcio, y otro que va a aperturar los canales de calcio para que el calcio entre al citosol. De tal manera que, ¿qué hace? Aumentando la concentración del AMP cíclico, aumenta la concentración del calcio citosólico, que es la que provoca mayor actividad de determinadas enzimas dentro de la célula. Por otro lado, el incremento del AMP cíclico puede activar proteinquinasas. Y las proteinquinasas implican fosforilación de proteínas. Un mecanismo importante de activación hormonal es la fosforilación. Si yo fosforilo un aminoácido, que generalmente es tirosina o serina, o ambas, es activar una sustancia. Entonces, acá ustedes vuelvo a repetir, la proteína G
recibe la hormona, se desliga la sunidad alfa prácticamente degrada el GTP, obtiene energía para degradar el ATP en AMP, y el AMP es el segundo mensajero que prácticamente ocasiona un incremento del calcio citosólico y un incremento de la fosforilación de proteínas. Va a depender del tipo de tejido en que se encuentre para ver cuál es más importante. Pero acá hay un sistema de regulación, por supuesto, que es la fosfodiesterasa, que degrada el AMP cíclico, el 5-AMP cíclico, y eso permite pues que la respuesta hormonal sea graduada, sea, digamos, equilibrada, la producción y la degradación, para que la respuesta no sea pues tampoco patológica, ¿no? Entonces, un sistema de regulación, entonces, que tiene que ver ya en el lado intracelular con respecto a la actividad hormonal. Estos son los mecanismos de acción del grupo 2. Este mecanismo de acción del grupo 1 y este mecanismo de acción del grupo 2 no lo voy a repetir. O sea, yo solamente lo voy a decir, este mecanismo tiene que ver con proteína G. Ustedes ya se imaginan este mecanismo de respuesta. Entonces, tengan bien claro este mecanismo de acción del grupo 2. Este mecanismo de acción del grupo 2 también, en base a la proteína G, la sunidad alfa, acá estamos en lo mismo, GTP, en vez de que este GTP, al convertirse en GDP, esta energía que se obtiene acá, active el ATP, activa una fosfolipasa C. Y esta fosfolipasa C comienza a aumentar la concentración de fosfoinosíquidos, ¿no? Como este IP3, que permite también la salida de calcio, o como este diacilglicerol, que permite la formación de ácido araquidónico por activación de la fosfolipasa. Entonces acá sí se produce una serie de intermediarios, ¿no? Tromboxanos, leucotrienos, prostaglandinas, el calcio, que se une a la carbolina y se activan las proteínasas. Todo desencadenado por la acción hormona-receptor, hormona-proteína G. Y la sunidad alfa, si va al GTP para convertir en GDP, libera energía. Y eso facilita la conversión de ATP en AMP o facilita la formación de la fosfolipídidos activando a esta enzima, la fosfolipasa C. Son mecanismos cuyo producto final va a depender de qué órgano estamos, en qué tejidos. Estamos en el hepatocito, en el neumocito, ¿no? Que se pueden producir tromboxanos, leucotrienos, o estamos en el miocito, en el adipocito. O sea, va a depender la respuesta en qué tejido estamos.